Veamos en este apartado la frontera de red. La frontera de red está formada por los sistemas terminales, o hosts. Estos son dispositivos que ejecutan aplicaciones y están conectados a la red. Por ejemplo, un ordenador que ejecuta un navegador, o un servidor que ejecuta un servidor de email, o un móvil, o una televisión. Todos ellos son sistemas terminales, están en los extremos de la comunicación. Tendremos dos tipos de modelos de comunicación: el cliente-servidor, donde un cliente solicita y recibe un servicio de un servidor, por ejemplo, la web o el email, y el peer-to-peer, donde los dispositivos se comunican entre sí sin la necesidad de un servidor que centralice la comunicación, por ejemplo, Skype o BitTorrent. Los sistemas terminales se tienen que conectar a la red y para ello emplean lo que denominamos red de acceso, que son los routers o puntos de acceso a los que se conectan los hosts para poder tener acceso a Internet. Y lo hacen a través de un medio físico, por el aire o por un cable. Veamos primero esos dos tipos de medios que tenemos para transmitir información: los cables y el aire. El cable más frecuente y más barato es el de par trenzado o par de cobre, Twisted Pair, que es el que se empleaba, por ejemplo, para el teléfono: dos cables de cobre enrollados en espiral para reducir las interferencias eléctricas. Para las redes se emplea el cable de red o cable Ethernet, que lleva 4 pares de cobre trenzados terminando en un conector RJ45 y que puede estar apantallado, Shielded Twisted Pair, o no, Unshielded Twisted Pair. Según la calidad del cable y el tipo de apantallamiento que tenga, se distinguen varias categorías, como la 5, 5E, 6, 6A, 7 o incluso 8, mejorando en cada una de ellas en velocidad de transmisión, que soportan a una determinada distancia. Por ejemplo, un cable de categoría 5E, que es el más empleado, puede alcanzar el gigabit por segundo hasta los 100 metros de distancia, mientras que la categoría 6A, es la que ahora está comenzando a extenderse más, puede llegar hasta los 10 gigabits en 100 metros. Otro tipo de cable de cobre es el cable coaxial, donde los dos conductores están colocados de forma concéntrica, protegidos por una malla. Es el cable que tradicionalmente se ha utilizado para la antena de televisión. El último tipo de cable es el de fibra óptica, que no transporta una señal eléctrica sino pulsos de luz, lo que lo hace inmune a interferencias eléctricas, aunque sí hay que tener cuidado con los ángulos de curvatura extremos. Son capaces de transmitir información a velocidades muy altas, hasta de 1 terabit por segundo, a grandes distancias, lo que los hace ideales para ser utilizados, por ejemplo, en enlaces transoceánicos o en los enlaces del núcleo de Internet. Hay dos tipos de fibra: la monomodo, con equipamiento más caro, pero que transmite a distancias mayores, y la multimodo. El otro medio físico para la transmisión de información es el aire, donde tendremos la ventaja de menor coste, no tenemos que tirar cable, pero hay problemas de reflexión, obstrucción e interferencias. Hay muchas tecnologías que emplean enlaces radio que transmiten la señal por el espectro electromagnético, como por ejemplo Wi-Fi, Bluetooth, WiMAX. Las velocidades que se alcanzan son mucho menores que con cables. Por ejemplo, las últimas tecnologías Wi-Fi para redes de área local pueden llegar hasta los 6 gigabits por segundo, pero a distancias muy cortas. Y las interferencias y errores que se pueden producir en los datos son mucho mayores, pues el medio, que es el aire, es compartido por todos. Hay también enlaces de microondas, enlaces WAN o enlaces vía satélite que permiten transmisiones a mayores distancias, incrementando, eso sí, el retardo. Una vez vistos los medios físicos sobre los que viaja la información, veamos las distintas tecnologías de acceso a la red, es decir, cómo conecto un sistema terminal a Internet. La primera de las opciones que se implementó fue el acceso a través de la red telefónica, que había desplegada en la época. Para ello, se requería en ambos extremos de la red de un dispositivo denominado módem, que se encargaba de transformar la señal digital del terminal en pulsos eléctricos que viajaban por el par de cobre. La ventaja es que utilizaban la infraestructura de la red telefónica ya existente, pero claro, si uno se conectaba a Internet, tenía la línea telefónica ocupada. Las velocidades que se alcanzaban eran del orden de 56 kilobits por segundo.
aunque con la red digital de servicios integrados, RDSI, se lograban 2 canales de 64 kilobits por segundo cada uno, velocidades muy bajas. El siguiente paso fueron las denominadas Digital Subscriber Lines, o DSL, que conseguían meter por el mismo par de cobre telefónico, modulando a otra frecuencia, los datos y la voz. Para ello empleaba splitters, o multiplexores, que dividen o unen la señal para introducirla por el cable, alcanzando velocidades de hasta 1 gigabit en su versión más moderna. Aquí podemos ver todas las versiones de DSL, la más moderna es G-Fast. Hay accesos DSL simétricos, con la misma velocidad para bajar datos que para subirlos, como por ejemplo HDSL, o asimétricos, son los más frecuentes, con mayor velocidad de bajada que de subida, como ADSL o VDSL. La gran ventaja del DSL es que emplea la infraestructura existente telefónica y que la línea de acceso es dedicada para el usuario hasta la central. La desventaja es que la señal sufre mucho con la calidad del cable y la distancia a la central, disminuyendo enormemente la velocidad final de transferencia. Otro tipo de red de acceso es mediante cable coaxial, aprovechando la infraestructura de las redes de televisión por cable, extendidas sobre todo en Estados Unidos. A medida que las compañías de telecomunicación han ido migrando sus infraestructuras a cableado de fibra óptica, es más habitual tener fibra hasta la central más cercana del usuario, y es el último tramo el que se hace con cable coaxial, lo que se denomina Hybrid Fiber Coax, HFC. Las velocidades son mayores que con DSL, hasta 10 gigabits por segundo, en su versión DOCSIS 3.1, pero tienen la desventaja de que dependen del número de usuarios y del tráfico de estos, pues comparten la conexión desde el cable módem hasta el router del ISP. Normalmente son conexiones asimétricas, aunque también hay versiones simétricas. El despliegue de fibra óptica ha hecho posible la tecnología de Fiber to the Home, donde llega un cable de fibra óptica al domicilio, al ONT, desde la central, el OLT. Hay dos tipos de redes, las pasivas y las activas, utilizándose más las primeras. La velocidad que puede alcanzar un acceso por fibra óptica es de hasta 500 megabits por segundo simétricos, sin pérdidas por distancia y logrando meter en el mismo cable varios servicios, como telefonía, televisión e internet. Hasta ahora hemos visto cómo se conectará nuestra red a las demás, a internet, pero los sistemas terminales deben también conectarse a nuestra red de alguna forma, y nuevamente tenemos las opciones del cable o inalámbrico. En empresas o instituciones como la universidad es habitual que la conexión sea por Ethernet, logrando velocidades de hasta 10 gigabits por segundo. Siempre habrá que tener en cuenta que estas velocidades son dentro de la red institucional, ya que la velocidad fuera de esta dependerá de la contratada por la organización con su ISP para conectarse a Internet. La otra opción es conectar el host de forma inalámbrica a la red corporativa mediante puntos de acceso, por ejemplo, con redes Wi-Fi, con velocidades de hasta 6 gigabits por segundo, o con redes WiMAX, que cubren mayores distancias, o por Bluetooth, o mediante redes móviles con 3G, 4G o 5G. En nuestros domicilios tendremos contratados un acceso a Internet con un ISP, por cable, DSL, fibra o incluso 4G. Y después daremos acceso a los terminales, bien por cable, Ethernet, bien por Wi-Fi, etc.